Hola, hola, buenas tardes. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, Bien, bien. Dame un minuto que voy a esperar a que ingrese Dirvia, ¿ok? perfecto. Dale un minuto. Recuerda darme permiso para compartir. Просто обстрел, понимаешь? Бомбу могут кинуть. Украинцы! Может взорваться. Ну, простая обычная бомба, война, когда идет, зайчик. Ok, Gabriel. Buenas tardes con todos. Ya podemos No, empezar la clase, por favor. no hay estudiantes. Gracias. Vamos, ¿empecemos ya? Sí, empecemos. ¿Con solo Ajá. estudiantes? Ok. Eh, Gracias. de nada. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ¿Cómo vamos a está, hablar profesor? bien, bien, bien. Qué bueno. Vamos a hablar hoy un poco sobre lo que es el reino vegetal. Hemos hablado, primero, por favor chicos, sus cámaras encendidas. Está en clase, a ver. Por favor, vamos a encender las cámaras porque el profe conoce, nosotros necesitamos conocerle y bueno, que puedan ir apreciando pues la explicación por medio de las láminas que él tiene en estos momentos. Así que Alex, la cámara. Ok, y vamos a hablar un poco sobre lo que es el reino vegetal. En las clases pasadas hayamos hablado sobre los 5 grandes reinos. O sea, ahora vamos a tocar un poco sobre lo que se refiere al reino vegetal. Para hablar del reino vegetal, vamos a hablar un poco sobre las plantas y todo lo que nos rodea. Entonces, hacemos lo siguiente. Si nos preguntamos, ¿qué es el reino vegetal? Tenemos que, primero vamos a hablar un poco sobre lo que es la botánica. La botánica es la rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas. En el siglo IV a.C.
Teofrasto, que es un filósofo, es considerado como el padre de la botánica. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es el reino Plantae. El reino Plantae agrupa a todas las plantas de acuerdo a su forma celular o la forma en las cuales están sus células organizadas. Que podemos decir que esto puede ser eucariota o pluricelular. ¿Cuál es la importancia de las plantas? La importancia de las plantas es que proporcionan alimentos a todos los seres vivos del planeta, motivo por el cual representa la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas terrestres. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si tenemos estas plantas van a crecer y van a ser alimento de muchos mamíferos, de muchos animales, y de esos animales tenemos una cadena alimenticia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues si tenemos un animal más pequeño, ese animal más pequeño va a comer plantas, luego tenemos un animal que es un poco más grande, que se va a alimentar de dichos animales. Por eso decimos que esta es la base principal de la cadena alimenticia. ¿Hasta ahora se ha todo claro? Alex, ¿está claro? Alex. Hola, Ale, ¿cómo vamos con la explicación? ¿Tienes alguna pregunta? Hola, Alex. Alex. Ok. ¿Cuál es otra importancia? Gracias a la fotosíntesis que se realiza, las plantas liberan el oxígeno al medio ambiente. Recordamos que cuando las plantas reciben esta energía solar, van a transformar y van a producir oxígeno. Y de noche ocurre por eso contrario y las plantas van a absorber oxígeno y van a exhalar dióxido de carbono. De día las plantas absorben todo el dióxido de carbono y producen oxígeno. Otra importancia son fuentes de materia prima como madera, resinas y muchas sustancias medicinales. Y con ellas es posible elaborar muebles, papel, pinturas, medicamentos, etc. Como sabemos, la gran mayoría de las medicinas que se producen actualmente provienen de las plantas. Eso quiere decir que son de gran importancia. Otra importancia es que las plantas van a proteger al suelo de la erosión. ¿A qué se debe esto? Las plantas tienen raíces, estas raíces fortalecen el terreno y al fortalecer el terreno permite que la tierra no se mueva y se erosione. Otra importancia son fuentes de leña, lo cual sirve como combustible. Claro, esta es una importancia y a la vez es algo también es una desventaja, porque si nos dedicamos a talar todos los árboles que tenemos, al hacer esto, a su vez vamos a perjudicar al medio ambiente, porque recordemos que las plantas van a producir oxígeno y si nos dedicamos a talar los árboles para producir combustible, no vamos a tener el oxígeno que el planeta necesita. Como verán, tenemos allí una especie de equilibrio de importancia y desventaja. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar las plantas? Pues este reino Plantae tiene
varias clasificaciones, entre las cuales podemos decir que tenemos los criptogamas y las fanerogamas. Las criptogamas son plantas que no tienen flores y las fanerogamas son plantas que sí tienen flores. Ya tenemos allí una pequeña clasificación. Hasta ahora está todo claro, ¿se comprende? Alex. Continúo. Entonces, estas plantas sin flores tenemos como ejemplos los helechos, las colas de caballo, musgos, pinos, abetos y cipreses. Y se dividen en briófitas, pteriófitas y gimnospermas. Las plantas que tienen flores son aquellas flores complejas que suelen ser muy llamativas. Las semillas están recubiertas por un fruto que las protege. Por ejemplo, encinos, manzanos, orquídeas, y a estas se le denomina angiospermas. Tenemos las gimnospermas y las angiospermas. ¿Qué significa esto? Esta clasificación va a estar basada en las características particulares de cada planta. Y esto nos va a permitir identificar el nivel de la especie en la cual tenemos. Obviamente, si tenemos plantas con flores y con frutos, de allí podemos tener un gran número de materias primas que se pueden usar como productos naturales. Estos productos naturales, a través de una serie de procesos químicos y físicos, los puedo transformar en aceites, en medicinas y puedo usarlo en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, en la industria textil. Yo puedo modificar estos productos naturales y estas materias primas que provienen de las plantas para nuestro beneficio. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta clasificación? En nuestro planeta existen miles de especies de plantas con una gran variedad de características que les permiten crecer en la tierra, en el agua, en ambientes calurosos, en ambientes fríos, en ambientes húmedos o desérticos. También pueden obtener su alimento de los minerales de la tierra, del aire, del sol, de otras plantas o incluso de algunos animales. Y tener o no semillas, flores o por la diversidad de plantas que existen, los frutos. Tenemos una gran importancia. ¿Qué indica esto? Que las plantas, este ser vivo, se puede reproducir en varias partes, en varios climas, y van a crecer de la misma manera. Es muy importante que recordemos cuán importante, valga la redundancia, son estas plantas o las plantas. Ahora bien, hayamos hablado hace poco de las criptogamas. Las criptogamas, esta palabra va a venir del griego y significa criptos, escondido, y gamos, una unión sexual. Entonces son plantas sin semillas, también son llamadas esporofitas, es decir, que estas plantas se reproducen de manera asexual, por esporulación. ¿Qué significa esto? Que las esporas van a viajar y las plantas se van a reproducir de esa manera. Y estas se dividen en talofitas, pteridofitas y briofitas. Y tenemos esta pequeña clasificación de las plantas. Ahora bien, ¿qué significa cada una de ellas? Las briófitas carecen de vasos conductores, no tienen ningún tipo de raíz y
ni tallo, ni hojas verdaderas. Estas habitan en lugares húmedos y oscuros. Su cuerpo está dividido en rizoide, que son las raíces, cauloide, que es el tallo, y floide, que es la hoja. El ejemplo más común de esto son los musgos, las hepáticas y los antoceros. Y aquí tenemos más o menos lo que es un musgo. Como verán, no tenemos raíces, está ahí como atrapado en una piedra, en cualquier lugar, y tenemos allí las esporas con las cuales ellas se van a reproducir. ¿Hasta ahora está todo claro, chicos? O Alex. Alex, ¿está claro? ¿Preguntas? Ale ¿Dudas? está tímido. ¿Ah? Ale está tímido. Sí, está muy tímido hoy. Está muy, muy tímido. Bueno, continuemos. Un segundo. Ahora bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de los musgos. Los musgos habitan en troncos de árboles, dentro de las grietas de las rocas e incluso sobre las rocas, desnudas. En cambio, las hepáticas son más simples que los musgos de aspecto laminar que habitan en bosques. Ya tenemos aquí unas fotos para poder clasificar esto. Ahora bien, las pteriófitas son plantas que si tienen raíz, si tienen tallos y si tienen hojas verdaderas. También tienen vasos conductores. Ellos también se van a reproducir a través de esporas que se encuentran en unas cápsulas llamadas esporangios. Y estos a su vez están contenidos por unos abultamientos oscuros llamados soros. Un ejemplo de esto son los licopodios, los helechos y los equisetos. Aquí tenemos un licopodio, un helecho y un equiseto. Vemos cómo estas plantas se clasifican de esta manera. Aquí tenemos una hojita y vemos cómo se reposan a través de las esporas. Tenemos los soros, las raíces y tenemos una fronda que es una hoja de tipo compuesta. Ahora vienen las fanerogamas, que también proviene del griego, como la gran mayoría de las palabras científicas. Entonces, esto sí viene de faneros, que significa visible, y gamos, gameto. Recordemos que en español el PHA suena como fa. Eso viene también una derivación del griego. Entonces, son plantas vasculares. Es el grupo de plantas que más ha evolucionado, que existen, y por lo tanto son, al ser el más evolucionado, son los que van a ser más importantes para el ser humano. Y se caracteriza por la presencia de órganos florales y semillas. Esta a su vez está clasificada en las gimnospermas y las angiospermas. Y ya tenemos aquí una planta que estos ya se van a reproducir de una manera totalmente diferente. ¿A qué me refiero con las gimnospermas? Son plantas leñosas, en su mayoría de porte arbóleo y arbustos. Pero uno suele alcanzar una gran longevidad, que son árboles o plantas que tienen muchos años. Estas gimnospermas no producen flores verdaderas, por ende, no pueden producir frutos. Tienen semillas con óvulos desnudos situados en las hojas carpelares llamados estróbilos o amentos. Y ahí tenemos alguna especie de estos árboles.
Tenemos el pino, el cipre, un secoya, el cica y el ginkgo. Tenemos aquí una serie de ejemplos de estas plantas que se van a pegar a esto que ya hemos visto anteriormente. Ahora bien, si me cambio de división y me voy a las angiospermas, este es el grupo más evolucionado que hay, que incluye a la gran mayoría de las especies de las plantas que tenemos hoy en día. Son plantas con flores y semillas protegidas por un fruto. O sea, todos los frutos que contengan semillas que a la vez están protegidas por estas frutas, le vamos a decir que son angiospermas. Y debido a su complejidad morfológica, pues tienen una gran variedad de tallos, hojas, raíces y flores. Esta a su vez va a tener una doble división: dicotiledóneas y monocotiledóneas. ¿Qué es una dicotiledóneas? Semillas que presentan dos cotiledones. Algunas son hierbas, pero predominan las plantas leñosas como los árboles y los arbustos. Las hojas tienen pecíolos y formas diferentes con una nerviación reticulada. Y la raíz suele tener un eje central que se va a ramificar. Las monocotiledóneas, sus semillas presentan un solo cotiledón y la gran mayoría van a ser hierbas. Las hojas no tienen pecíolo, tienen forma alargada, con nervios paralelos y las raíces son fasciculadas. Aquí tenemos un ejemplo: una semilla gimnosperma y una semilla angiosperma. Ahora tenemos un cono y luego tenemos un tomate, una manzana, un cono abierto, un cono cerrado, y vemos cómo que en estas que están cerradas podemos ver las frutas de la semilla dentro de esta fruta. Chicos, ¿se entiende? Alex. Bueno, vamos a elegir otro cosa aquí. Sigamos. ¿Cuáles son las plantas que en verdad son para el hombre importante? El maíz, el trigo, el arroz, el frijol, la papa y una gran variedad de frutos. Entonces, en esto en un minuto voy a tomar un poco de agua, un segundo. Hola, Alex. ¿Estás ahí? Ale, Buenas tardes. mucho gusto. Estás atento a la clase, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? No, Muy bien. Excelente. Esperemos que... Ok, chicos, disculpen la demora. Ale está atento, profesor. Sí, habló, dijo. Sí, dijo que está entendiendo todo hasta ahora. Ok, perfecto. Estaba callado. Ok, ahora bien, ¿cuáles son las plantas medicinales más importantes? Manzanilla, hoja de coca, hinojo, llantén, yacón, uña de gato, ajos, eucalipto, romero, muña. Tenemos una de estas plantas que a la vez van a ser importantes para el ser humano. Ahora bien, si me cambio de industria y me voy de la farmacéutica a las industriales, cebada para convertirlo en cereales, el tabaco para hacer los cigarrillos, algodón, caucho, pino, cedro, roble. Que yo puedo sacar aquí esta gran cantidad de plantas, transformarlas y usarlas para
para el beneficio humano. Ok. Aquí, un segundo. Por su ansiedad. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño cambio. Y hacemos aquí lo siguiente. Ok. Vamos a cambiarnos de reino ahora. Del reino vegetal al reino animal. Ok, Alex, si me escuchas, ¿me puedes decir qué es el reino animal, por favor? O en el chat, escríbelo. Lo que consideres, Alex. No importa que esté errada la respuesta. La idea es la participación. Para ti, ¿qué es el reino animal? Bueno. Sí. Ya. Muy bien. Para ti, ¿qué es el reino animal, Alex? ¿A poco no entiendo? You want to speak English? No. Ok. Bueno, pero puedes, comprendes lo que estoy hablando, ¿entiendes? Bueno, hablemos un poco sobre qué es el reino animal. El reino animal se va a referir a todos los animales que hay en la Tierra. Todo tipo de animales, sea muy, muy pequeñitos o muy, muy, muy grandes. Ok, entonces, Ajá. los animales pueden ser pluricelulares, que tienen muchas, muchas células, o los que son mucho más pequeños. Por ejemplo, tienen células eucariotas. Esta célula animal no tiene una pared celular, como se lo hablamos hace como un mes, y los cuerpos de los animales presentan varios tipos de tejidos que son diferenciados. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ver un tigre, puedo ver un león, puedo ver un gato o un perro, y yo a simple vista puedo diferenciar estos animales. Ahora bien, ¿cuáles son las características de estos animales? Todos los animales van a ser capaces de desplazarse. Los animales tienen esqueleto. Los animales tienen un tubo digestivo interno y los individuos tienen límites precisos. ¿Qué significa eso? Que de estos animales, de nuestro reino animal, en los cuales también están los hombres, nosotros tenemos esqueleto, tenemos un tubo digestivo interno por el cual alimentamos, valga la redundancia, y tenemos varios límites que nuestros cuerpos pueden hacer o no pueden hacer. Ahora bien, ¿cómo está clasificado este reino animal? Como verás, existen todos los animales. Tenemos animales de agua, animales de aire, animales de tierra, animales que viven en el frío, animales que viven en el calor, animales que pueden vivir en la jungla. O sea, dependiendo del medio ambiente en el cual estemos, dependiendo también del ecosistema, estos animales se van a adaptar y van a estar allí. Ahora bien, como te decía, vamos a hablar desde cosas muy, 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 muy chiquiticas a cosas muy, 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 muy grandes. Que podemos hablar de las esponjas, que estos son organismos que poseen numerosas cavidades que se comunican a través de redes tubulares que terminan en un gran número de poros. Estas esponjas se encuentran más que todo abajo del mar. Si me voy cambiando, podemos hablar también de los elenterados. Estos organismos poseen muchas cavidades que se comunican a través de redes tubulares que terminan en un gran número de poros. Tenemos aquí todavía en estos animales que son chiquiticos que están abajo del mar. También podemos hablar de los cetenóforos,
Y la gran apariencia externa de los ctenóforos es muy parecida a las que presentan las medusas. Y hoy en día existen solo cerca de 100 especies. Estamos todavía abajo del mar, son animales muy pequeños todavía. Los platemintios, la gran mayoría de estas especies son parásitos que habitan ya sea en agua dulce o salada, pero también se pueden observar en tierra húmeda. Los nemátodos, también significa que son más pequeñas, esta especie presenta un cuerpo cilíndrico y alargado y también presentan una cutícula muy resistente que los protege. Y además poseen un aparato digestivo que incluye boca y ano. Los rotíferos son animales microscópicos y pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada. Con mucha frecuencia los encontramos en las aguas estancadas. Los moluscos, que son animales un poquito más grandes, son animales celomalados que presentan un cuerpo blando que, aunque tienen cierta simetría bilateral, algunas veces presenta una marcada distorsión y generalmente se encuentran protegidos por algunas conchas calcáreas. Los anélidos, estos animales presentan un cuerpo alargado y suelen habitar en el agua dulce o las podemos encontrar también en la tierra. Los más populares son las sanguijuelas y las lombrices de tierra. La respiración de estos individuos es cutánea, pero en algunos casos también puede ser bronquial. ¿Qué significa esto? Ellos pueden respirar a través de la piel o podemos encontrar algún tipo de anélidos que pueden tener un sistema respiratorio en los cuales tengan bronquios. Los artrópodos tienen una gran importancia en la economía y otros pueden servir de alimento para el hombre y para algunos animales, mientras que otros pueden ser muy perjudiciales, ya que destruyen los sembradíos y pueden llegar a transmitir muchas bacterias. ¿Hasta ahora está todo claro, Alex? ¿Se comprende? Sí. Perfecto, gracias. Los equinodermos son animales que poseen un endoesqueleto. Su piel se encuentra cubierta con espinas erizadas, erizos. Significa un endoesqueleto que tiene el esqueleto por fuera. Estos animales van a tener el esqueleto por fuera. Los cordados son animales marinos que viven ya sea en el agua dulce o en el agua salada, o también algunos en la tierra. El glúteo dorsal es flexible. Son de sexos separados. En su gran mayoría presentan un órgano capaz de bombear la sangre a través de un sistema circulatorio cerrado. Tenemos unos ejemplos de unos animalitos cordados. Ok, entonces, vamos a hablar de otro tipo de clasificación. Yo puedo hablar también de vertebrados e invertebrados. La diferencia entre vertebrados e invertebrados es huesos o no huesos. ¿Ok? Entonces, estos vertebrados se pueden clasificar dependiendo, uno, de su columna vertebral. Se pueden, por la temperatura de la sangre y según en la cual se van a reproducir. Y tenemos los invertebrados. En la columna vertebral tenemos mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Dentro de los mamíferos se van a encontrar a los seres humanos. También podemos encontrarlo
por el tipo de temperatura que va a tener la sangre. Sangre fría o sangre caliente. La sangre fría, tenemos los reptiles, los anfibios y los peces. Y de sangre caliente, los mamíferos y las aves. Y también podemos clasificarlos de acuerdo de la forma de reproducción. Vivíparos o ovíparos. Ovíparos son todos aquellos que se van a reproducir a través de huevos. Y los vivíparos se reproducen a través de una fecundación. En los invertebrados tenemos moluscos, insectos, crustáceos, esporangios y los arácnidos. Vamos a hablar un poquitico de cada uno de ellos. Otro tipo de clasificación, si queremos hablarlo, por número de patas, sean bípedos, cuadrúpedos, sin patas, plantígrados o palmeados. Que tenemos, por ejemplo, también, según el tipo de alimentación, carnívoros, herbívoros, omnívoros y carnívoros. Y también, como les decía hace poco, por el tipo del ambiente en el cual ellos viven. Pueden ser en el agua, pueden ser en la tierra o pueden ser aéreos. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales de los vertebrados y los invertebrados? De los vertebrados son más grandes que los invertebrados. Estos vertebrados van a tener un esqueleto interno óseo o cartilaginoso. Y también tienen en el esqueleto una columna vertebral formada por huesos y cartílagos llamados vértebras. Ahora bien, ¿cuál es la característica de los invertebrados? Son animales muy pequeños, no tienen un esqueleto interno y muchos tienen conchas, caparazones o están cubiertos de alguna sustancia dura. Muchos de los insectos van a ser invertebrados. Ok. Los mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados, son víparos y se alimentan de leche materna cuando nacen. Todos los mamíferos se van a alimentar de la mama de su madre, de la mama de los pechos. El cuerpo de un mamífero se puede dividir en tres partes: cabeza, tronco y extremidades, que son las mismas partes en las cuales un hombre se puede distinguir por su cabeza, por su tronco y por sus extremidades. Los mamíferos son los únicos animales que tienen pelo, aunque el grupo de los mamíferos marinos carecen de él. Recordemos que hay mamíferos marinos, como las ballenas, que ellos no van a tener pelo. Los mamíferos van a respirar por los pulmones y pueden vivir en la tierra y pueden vivir en el agua. La mayoría de los mamíferos van a ser terrestres. Y estos mamíferos terrestres se pueden dividir en carnívoros, orúngalos o primates. Los mamíferos acuáticos que viven son los que siempre van a vivir en el agua. Y estos mamíferos acuáticos no pueden respirar debajo del agua. Deben salir a la superficie del agua para coger aire y para que puedan respirar por los pulmones. A este grupo de mamíferos acuáticos se les denomina como cetáceos. Aquí tenemos un ejemplo de animales vertebrados: un perro,
un ave rapaz, y los reptiles, los anfibios y los peces. Aquí tenemos algunos mamíferos. Un elefante, la forma que tiene. Tenemos otra vez su cabeza y sus extremidades. Aquí tenemos algunos grandes carnívoros, los pequeños carnívoros, algunos animales marinos, por ejemplo, el lince, tenemos un jabalí, animales marinos como la ballena, el delfín, la foca. Hay pequeños carnívoros como la nutria, el zorro, un conejo, una rata. Ok. También tenemos ahora los que viven en el aire. A los que viven en el aire son las aves. Las aves son animales vertebrados, son ovíparos, eso quiere decir que ponen huevos, son terrestres y respiran por los pulmones. En el cuerpo de las aves se pueden distinguir 4 partes: la cabeza, el tronco, la cola y las extremidades. ¿Alguna pregunta? Las aves son los únicos animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas. Las hembras ponen los huevos en los nidos y luego los van a incubar. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de aves: los pájaros, las gallineseas, palmípedas, zancudos, rapaces y corredoras. Ok. Hablamos de otros tipos de animales: reptiles, anfibios y los peces. Los reptiles son animales vertebrados, son ovíparos, respiran por pulmones y tienen el cuerpo cubierto de escamas. El cuerpo de los reptiles se divide en cabeza, tronco, extremidades y cola. Los reptiles se desplazan de maneras muy diferentes. Las serpientes no tienen extremidades y reptan. Las tortugas marinas pueden nadar y los lagartos pueden andar. Los anfibios son animales vertebrados, ovíparos y tienen la piel totalmente desnuda. El cuerpo de los anfibios se divide en cabeza, tronco y extremidades. Algunos, como las ranas, no tienen cola, otros, como la salamandra, sí la tienen. Cuando las crías nacen de los huevos, son muy diferentes a los de sus padres. Los cambios que sufren hasta convertirse en adultos se denomina metamorfosis. ¿Qué significa esto? Que un anfibio puede ser muy chiquitico como un renacuajo y luego va a sufrir una metamorfosis, cambio total, para convertirse en un tipo de animal diferente de cuando nació. Los peces son animales vertebrados, son ovíparos y respiran por branquias y tienen el cuerpo cubierto de escamas. El cuerpo de los peces se divide en cabeza, tronco y cola, y muchos tienen aletas para poder nadar. Para ellos poder respirar, respiran algo que se denominan branquias, y estas branquias les va a permitir respirar. ¿Y qué respiran? Van a respirar el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. Chicos, preguntas aquí. Ok. Aquí tenemos como un pez, tenemos su aleta, su ano, su areta, su intestino, su hígado, su estómago, las escamas que están por fuera. Y el esqueleto, obviamente, es un animal. Tenemos aquí la forma de su esqueleto. Son vertebrados acuáticos, tienen el esqueleto óseo, su cuerpo está cubierto por escamas, se reproducen por huevos, ellos abandonan los huevos en el agua y luego van creciendo, y la forma en la cual su sangre circula es muy sencilla y es completa.
Obviamente la utilidad de los peces es como alimento, o podemos obtener vitaminas, podemos también sacar aceite como medicina. Ellos producen gran cantidad de vitaminas. Y hay muchas personas que solamente tienen dieta, su dieta va a ser solamente los peces. Chicos, ¿se está todo claro? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, Alex? Aurelio. Alex, Aurelio, ¿preguntas? No. Perfecto, ok. Ok, ahora un poquitico sobre los animales invertebrados. Son los que no tienen esqueleto interno con columna vertebral y se desplazan usando solamente los músculos. Algunos invertebrados, como las ostras o los cangrejos, tienen cubiertas duras que los protegen de sus cuerpos. Estas son las conchas que ya habíamos visto anteriormente. Todos los invertebrados van a ser ovíparos. Eso quiere decir que se pueden reproducir colocando huevos. De cada huevo nace una larva que poco a poco, va a crecer para convertirse en un adulto animal. Y tenemos diferentes tipos de invertebrados. Tenemos las esponjas, los equinodermos, las medusas, los gusanos, los moluscos y los artrópodos. Los artrópodos son animales invertebrados que tienen un cuerpo totalmente cubierto por un caparazón articulado. Todos los artrópodos son animales ovíparos. Los artrópodos que viven en la tierra respiran por las tráqueas. Y los que viven en el agua, nuevamente, como los peces, van a respirar por las branquias. Hay artrópodos como la mariposa, que vuelan, como las arañas, que andan, o como las gambas, que nadan. Y tenemos diferentes tipos de artrópodos: insectos, arácnidos, crustáceos y mirápodos. Tenemos un insecto, como una libélula, un arácnido, como un escorpión, un crustáceo, como un carabinero, o un mirápodo, como una escalopendra. Ok, y ahora, un segundo. Ok, entonces, cuando nosotros vemos un animal, tenemos que decidir cómo, ¿verdad? Cómo lo vamos a clasificar. Entonces, lo primero que nos preguntamos es si es vertebrado o invertebrado, a qué grupo pertenece, cómo se desplaza, si en dos patas, en cuatro patas, se arrastra, cómo va a respirar, cómo es su cuerpo, cómo se alimenta y cómo se reproduce. Entonces, tenemos aquí unos pequeños ejemplos. Aquí tenemos una ardilla. Esta ardilla se puede desplazar en dos o en cuatro patas. Vemos que tiene pelo, que es un mamífero. Vemos que estos tipos de animales comen nueces, insectos. Aquí tenemos una salamandra. Él va a andar en cuatro patas, pero ya sabemos qué tipo de animal es. Tenemos un caballito de mar. Siempre tenemos que estudiar qué tipo de animal es, si es marino, si es acuático, si es terrestre y cómo va a andar. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, un animal que vuela, una tortuga que puede nadar o puede estar en la tierra. Aquí tenemos un murciélago, una rana, los pingüinos, una lagartija, un tiburón, cocodrilo. Ok, chicos, y esa fue nuestra clase de hoy sobre los animales, el reino vegetal y los artrópodos y los peces.
ya estudiamos un poco los reinos más importantes. De lo más básico, que eran las plantas, que poseen el oxígeno, con los cuales vivimos, y obviamente de noche agarran el oxígeno para poseer dióxido de carbono, y de ahí pasamos a animales pequeños que se alimentan de estas plantas, hasta animales mucho más grandes, como los mamíferos. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Por favor, para mí es muy importante que me digan. Si está todo claro, si les quedó algo que me quieren decir, algún comentario. A ver, Aurelio, Alex, por favor. El profesor está diciendo que pueden dar algunas palabras si fue entendida la clase o si tienen alguna pregunta. Para él es importante la opinión de ustedes. Claro, chicos, muy importante. No, yo todo entiendo, a mí no tiene preguntas. Gracias. Gracias. ¿Y a ti, Aurelio? Bueno, Aurelio está muy tímido hoy. O viene un poquito. ¿Por qué tan poquito hoy? ¿Están de vacaciones? No sé qué es lo que pasó, pero hay dos nada más. De todas maneras, pues, gracias. Mira, Pues, Aurelio, no tengo, ajá. no tiene preguntas. Aquí escribió Aurelio que No. no. Ah, muy bien. No tiene preguntas. Gracias, Aurelio. Bueno, profe, gracias a ti por la clase de hoy, especialmente a Alex y a Aurelio por su asistencia. Nos Realmente, veremos el día viernes a las sí. 6 de la tarde nuevamente, donde Muy hablaremos bien. de más partes del reino, y no, esto lo veremos el día viernes. Claro que sí, de todas El maneras se les viernes, enviará. claro, el día de viernes vamos a ver un poquitico más sobre las aves, sobre los reptiles, vamos a ver un poquitico más de los mamíferos, y vamos a ver un poco sobre lo que es el cuerpo humano. Ya vamos a ver como tal lo que es el hombre. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, profe, por la clase del día de hoy, a ustedes, chicos, por la asistencia. Y bueno, nos vemos en una próxima clase que se les estará enviando el link para que se vuelvan a conectar. Ha concluido el día de hoy la clase de biología. Que tengan una... Chicos, gracias a todos por venir, chicos. Chao, chicos. Bye.